Saludo para todos. Vamos a recibir de nuevo hoy la palabra del Señor y tenemos el segundo episodio de esta serie que se llama Revisando Nuestro Camino 2024. Hace 8 días comenzamos esta serie y estuvimos hablando sobre los planes que hicimos hace un año, más o menos en diciembre. No sé cada cuánto usted haga los planes, pero mi recomendación es que uno debería hacer los planes del año siguiente en el mes de noviembre, no en el mes de diciembre. En diciembre pasan muchísimas cosas, hay como mucha velocidad en la atmósfera, hay como muchas emociones y a veces uno se emociona y el 31 de diciembre se sienta uno a planificar su año, pero resulta que el 31 de diciembre pues es un día muy, no sé, especial. Y a veces uno no hace el cálculo de todo lo que uno se está comprometiendo. Entonces la idea es que podamos hacer los planes con más tiempo. Hace 8 días hablábamos un poquito sobre esta imagen y es que teníamos planes y muchas veces hacemos planes, pero la realidad es otra cosa, ¿no? Hacemos los planes y este era nuestro plan y esto fue lo que realmente sucedió. Y comenzamos este año y como que este año dijimos, voy a ir al gimnasio todos los días y ¿qué va? Fui 3 días y no volví. Hoy quiero hablar del mejor líder de la historia, ¿sí? Y quiero que usted se rete, y el domingo pasado terminamos con esta diapositiva, y era porque hablábamos de que no es qué tanto yo crecí, sino qué tanto Él creció en mí, en todas mis áreas, ¿no? Y estaba este versículo en Efesios 4:13 que dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué quiere decir Efesios? Que nuestro reto, o sea, con quien yo debo medirme es con quién, con Jesús, ¿no? Y dejar que Él crezca en mí. Y hablando del próximo año, pues lo que yo quiero hoy transmitir es esto: 10 características del liderazgo de Jesús. Por muchos años atrás, hace como 3 o 4 años atrás, estuve trabajando en la región de Sudamérica, en la iglesia del Nazareno, llevando estas conversaciones de liderazgo a pastores o líderes o personas jóvenes, líderes jóvenes también, que están tratando de entender cómo ser un mejor líder, porque no se trata si soy o no soy líder. Levantan la mano los que son líderes. Todos. Levanten la mano los que son líderes. Todos, muy bien. ¿Un líder nace o se hace? Un líder nace y se hace. Porque si no nace sería un espíritu. Pero un líder se hace y se aprende. Y lo que yo quiero hoy compartirle es 10 características de cómo Jesús practicó un liderazgo. Y esto viene de un estudio de Harvard. El hermano Gustavo Crocker, uno de los generales de la iglesia nazareno hoy, desarrolló estos temas, donde una maestría en Harvard dijo: un líder transformacional al estilo de Jesús. Entonces son 10 características de un líder transformacional al estilo de Jesús. ¿Por qué se lo quiero dejar? Porque muchas veces comenzamos el año y no sabemos con qué medirnos o con qué compararnos. Y cuando dije, ¿quiénes son líderes? Y de pronto algunos como que, no, yo no soy líder. Sí, usted es líder. ¿Por qué? Si usted es mamá, usted es líder. Si usted es papá, usted es líder. Si usted tiene una mascota, usted es un líder. Porque somos líderes hasta del perrito, ¿no? Supuestamente mi esposa dice que yo soy el macho alfa de Canela, la perrita que está en la casa, ¿no? Y Canela viene y golpea en la puerta de atrás de la cocina y cuando yo le abro, ella hace así y no entra. Entonces yo me corro y viene Pau y Pau le abre y ella ahí sí entra. O sea, le infundo algo. Pero cuando uno es líder, así sea de la mascota o de los hijos, o las esposas son los líderes de los hombres. Nadie dijo amén, pero bueno.
O los hombres son... Eso no es necesidad, eso es una verdad por default. ¿Somos esclavos por amor? Conclusión, somos líderes siempre. Siempre somos líderes de algo. Siempre. Entonces, por eso digo a veces eso de, no, yo no soy líder. Sí, usted es líder. Y la idea es que usted pueda autoliderar su vida. Y lo que yo quiero dejarle hoy es no para que usted piense en los demás. Este episodio es para que usted piense en cómo liderar mejor su propia vida. Y voy a decir una frase muy importante. Yo no puedo ayudar a otros a liderar sus vidas si primero yo no aprendo cómo liderar mi propia vida. O si no, tarde que temprano, vamos a estropear la cosa. Entonces, vamos a ir muy rápido. Voy a decir 10 características, voy a poner un sustento bíblico en cada característica, voy a dar un ejemplo y voy a gastar 3 minutos por característica o menos. Entonces, la primera es que Jesús era un líder que aprendió a ser primero un seguidor. Un seguidor. Para aprender a ser líder, primero hay que aprender a seguir. Y Jesús dijo en Juan 5:19, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Y todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Es decir, nosotros tenemos que aprender a ser seguidores primero. Y ahí la pregunta es, pensando en el 2024, ¿qué tan dispuesto yo estuve a ser acompañado por otro? A ser guiado por otro. ¿A quién seguí en el 2024? Porque a veces creemos como que, no, yo no sigo a nadie. Y muchas personas fracasan cuando son líderes porque nunca tuvieron un modelo al cual seguir. Así es que lo primero que Jesús hizo es que Él seguía a su Padre. Lo que su Padre le decía, Él lo hacía. Y puse unas palabras claves al final de cada característica porque es lo que un líder tiene que aprender. Si yo quiero ser un seguidor, tengo que aprender a tener un corazón dispuesto. Tengo que aprender a tener un corazón obediente. Y tengo que aprender a ser sumiso. Una sumisión. Cuando yo soy un seguidor, yo simplemente obedezco a mi líder. Así no me guste. Yo creo que el Padre le dijo a Jesús, hijo, tienes que ir a la cruz. Uy, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo hizo. Obedeció, ¿no? Así es que esa es la primera característica. Y pensando en eso, pensando en nuestro plan, pensando en el plan 2025, es que muchas veces nos resistimos a ser acompañados por otros. No queremos que otros como que nos guíen. Como que nos resistimos, como que no, yo no estoy seguro, déjame masticarlo. Bueno, la característica es aprender a ser un buen seguidor. Todo líder que hoy es líder fue porque en un tiempo atrás fue un buen seguidor. Número 2. Jesús fue un líder estratega. Estratega es alguien que mira en dónde estamos hoy, pero sabe para dónde vamos y sabe cómo vamos a llegar. Es decir, un estratega es alguien que tiene un plan y que trabaja ceñido a un plan. Mateo 28, 19 al 20, ustedes lo conocen bien, ¿no? Dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús pensaba estratégicamente, porque tenía un plan. La pregunta para nosotros, ¿cuál era mi plan del 2024? O simplemente el 2024 llegó, me atropelló y todavía sigo atropellado por el 2024 sin un plan. Entonces hay que tener un plan. Y la otra pregunta es, ¿cuáles van a ser mis planes para el 2025? Y cuando uno quiere aprender a tener un pensamiento estratégico, tengo que aprender a planificar. Y eso se llama en administración PHBA. El ciclo PHBA. Y eso lo hacemos todos los días sin que nos demos cuenta, desde que nos levantamos. Usted hoy ya hizo 3 o 4 veces el ciclo PHBA. La P, usted planeó. Usted dijo, me voy a poner una camiseta. Después se paró de la cama y fue y estaba lloviendo. Entonces hizo
una corrección de su plan que es la V. Y dijo, no, camiseta no, porque acabé de mirar y está lloviendo. Entonces me voy a poner un saco. Entonces el ciclo PHBA es algo que hacemos todo el tiempo. Planeamos, hacemos, verificamos y volvemos a hacer. ¿Sí? Como actuar, como a corregir. Esto lo hacemos todo el tiempo. Usted sale en el carro y pone el Waze, ¿no? Y el Waze le dice, vas a llegar en 1 hora. Y los que somos bien pilos con el Waze decimos, déjame ver las rutas, ¿no? Entonces, por aquí 1 hora, por aquí 50, por aquí 45. Entonces uno decide, me voy a ir por esta. Y puede ser que en la mitad del camino le toque recalcular la ruta y cambiar el camino. Un líder estratega es alguien que tiene un plan, pero que vive con un plan. Trabaja con un plan, tiene claro, venga, ¿yo para dónde voy? En 1 año, ¿cómo va a ser mi vida en 1 año? Yo planifico, ¿está bien? Número 3, un líder, estamos hablando de Jesús. Jesús era un buscador. Un buscador es alguien que nunca deja de aprender. Esta es la definición de un buscador. Es alguien que siempre está buscando, pero para aprender. Mateo 6:33 comienza con ese verbo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Pero comienza diciendo, busquen. Un buscador es alguien que no se conforma. Hoy estoy acá, pero yo quiero más, yo quiero aprender, yo quiero conocer más cosas. Aquí esta foto de la serie, para los que lo han visto, es cuando Jesús está con Mateo y Jesús está preparando su sermón del monte, que es Mateo capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Es el sermón nunca antes predicado por una persona. Jesús duró mucho tiempo pensándolo, pero él estaba ahí y le decía a Mateo, uy no, corrige esto. No, ¿sabes qué? Vino otra frase, escribe esto, y Mateo estaba ahí, ¿no? Cambiando todo lo que su maestro le estaba diciendo, preparando ese sermón. Un buscador es aquella persona que dice, siempre hay posibilidad de mejorar. Y hay una frase que nos ha acompañado por mucho tiempo y es, lo que no se puede medir, no se puede contar. Y lo que no se puede contar, no se puede evaluar. Y lo que no se puede evaluar, no se puede mejorar. Entonces, cuando usted quiere mejorar algo, tiene que poder medirlo. Si usted no lo puede medir, usted no sabe. Hace 8 días hablábamos de las famosas dietas. Y yo animo a todos a que hagamos un plan de mejorar nuestra calidad de alimenticia, ¿verdad? Pero cuando uno hace una dieta, lo primero que uno comienza a pensar es, ¿qué instrumento debo comprar para saber cómo voy a ir mi dieta? Una balanza, una báscula o una pesa, ¿verdad? Y hoy en día hay unas que usted se para y le dicen no solamente el peso, ¿no? Sino le dicen cantidad de agua en su cuerpo, cantidad de grasa, masa muscular, caloría, todo, le dicen todo. Y uno queda ahí. Entonces usted dice, no, pero sí como que he bajado. Bueno, vaya a la báscula y allá. Entonces, alguien buscador es alguien que aprende continuamente y mejora continuamente. La pregunta es, ¿qué nuevas prácticas incorporaste en tu vida en el 2024? ¿Qué nuevas prácticas? En este 2024, ¿qué nuevas prácticas? O tú dices, no, nada nuevo, todo lo mismo. Y la otra pregunta es, ¿qué cosas vas a mejorar de tu versión personal para el 2025? Cuarta característica, Jesús era un líder visionario. Jesús era un líder visionario. Y dice acá en Juan 4:35, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Jesús le decía a los discípulos, miren hacia Jerusalén, desde arriba, ¿no? Y ellos veían a Jerusalén y los discípulos veían edificios. Los discípulos veían gente, los discípulos veían Roma o el imperio, pero Jesús no les estaba hablando que miraran de esa manera. Jesús les estaba diciendo, miren la cosecha de almas que hay, ¿no? Michelangelo di Lodiboco Buonarroti Simoni, lo dije, ¿no? Nombre y apellido, lo voy a volver a repetir porque lo practiqué, pero es muy difícil.
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, más conocido como Miguel Ángel, el viejo Miguel, fue un italiano que en un trozo de piedra, de mármol de 5,5 toneladas por 5,5 metros de altura, vio el David. Pero fue el único que en ese trozo, abandonado por años, vio el David. Eso significa ser visionario. Visionario es algo que yo veo hoy, aunque no lo vea con mis ojos, pero lo veo. La pregunta es, ¿usted cómo ve el 2025? Entonces de pronto usted dice, no, nunca he pensado. Bueno, aproveche estos 20 minutos y comience a preguntarle al Espíritu Santo, ¿cómo ves tú, Señor, mi 2025? ¿Dónde me ves? ¿Qué me ves haciendo? ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida en ese 2025? Para saber cómo aprender a ser visionario hay que aprender a proyectar. Esa es la práctica que hay que hacer, aprender a proyectar. Y cuando vinimos con mi esposa hace 7 años a plantar Hechos 29, nos duramos 2 años antes en que cada vez que yo iba a una iglesia a predicar o me invitaban o estaba en la iglesia local o viajaba y veía algo, siempre tuve una grabadora en mi mano y yo grababa notas de voz. Y las notas de voz era la visión que yo sentía que Dios nos estaba dando para Hechos 29, que en ese momento no sabíamos que se iba a llamar Hechos 29. Pero esas notas de voz las tengo grabadas todavía aquí en mi celular y a veces las escucho y son de hace 10 años. A veces cuando viajaba con Alex y de pronto iba a una iglesia gigante y yo grababa la nota y yo decía, hoy es octubre del 2015 y en la iglesia donde Dios nos vaya a llevar, los niños tendrán que ser protagonistas en tal cosa, los jóvenes tal otra. Y cuando escuchamos esas notas de voz, después con mi esposa nos sentamos un día y escribimos el plan. Entonces, para aprender a ser visionario hay que aprender a proyectar y saber cuando Dios te viene a hablar y te dice, hey, por acá, ¿no? La siguiente, la quinta característica es Jesús fue un líder firme. Y se piensa, en el medio cristiano sobre todo, se piensa que ser un líder firme es ser un líder autoritario, o ser un líder déspota, o ser soberbio. Pero Jesús actuó en muchas oportunidades con firmeza. Por ejemplo, este no es. Cuando Jesús fue al templo y dice que volcó las mesas de los cambistas, y me gusta que en Juan 2:14 dice que él llegó al templo y dice que vio lo que estaba pasando, entretejió un látigo, así dice, ¿no? Se tomó el tiempo y entretejió un látigo, y yo digo, uy, fue mi chica, estaba bravo. Entretejió un látigo, dice así, entonces, dice el versículo 15, hizo un látigo con algunas cuerdas y echó a todos del templo. Y dice así, ¿no? También echó junto con ellos a sus ovejas y bueyes, arrojó al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó sus mesas. Y Jesús fue muy paciente con mucha gente. Fue amoroso con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, con los incrédulos. Fue muy paciente, pero hubo un grupo con el que Jesús no fue paciente. ¿Quiénes? Con los fariseos y con los levitas, con los religiosos de la época. Les llamó sepulcros blanqueados, les llamó hijos de Satanás, les dijo hipócritas, les dijo ciegos, guía de ciegos. Entonces, muchas veces en nuestra vida vamos a tener que ser firmes. Y para ser firmes, no está la palabra, pero la palabra que hay que aprender es a tomar decisiones. Muchas veces somos alérgicos a tomar decisiones. Y como que evadimos, ¿no? A veces mi esposa me dice, decide tú.
Y yo le digo, no, decide tú. No, tú. No, entonces ella a veces me dice así, es que yo sé que cuando si yo decido no te va a gustar. Yo le digo, decide tú. Y a veces sí pasa lo que ella dice. Ella decide y ¡puf! Entonces me dice, pero si ves, ¿para qué me dijiste que decidiera si no te gustó? Pero muchas veces somos alérgicos a decidir. A veces hay que tomar decisiones, ¿no? Y ser firme. La pregunta es, ¿qué tan firme fuimos en el 2024? Ahora sí vamos con la sexta. La sexta es siervo. Y dice Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. También en Mateo 23 Jesús dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes tiene que ser, ¿qué? El que más sirve. El que más sirve. Es decir, la actitud de servicio. Y aquí es la palabra que hay que aprender. Y aquí hay una pregunta que les dejo, ¿no? Esposas, por favor contesten esto a sus esposos hoy antes de que salgan. Y esposos, contesten esto a sus esposas. E hijos, contesten esto de sus papás y de sus mamás. ¿Qué puntaje pondrían los que viven contigo sobre tu servicio en la casa en el 2024? La voz del Espíritu dijo, excelente. Y debo decir que si aquí estuviera Juan José, que es como el simbionte de su mamá, él diría, mi mamá hace todo en la casa. Eso dice porque es el simbionte, ¿no? Entonces se habla con ella. Pero este año yo me propuse hacer dos cosas. Número uno, le dije, este año no voy a faltar casi ningún día entre semana. Yo me encargo de la rutina de los dos varoncitos en el bañado y vestido. Entonces lo he cumplido, excepto los días que voy a jugar tenis. Pero para poder ir a jugar tenis me toca levantarme más temprano y dejar todo listo. La ropa. Otra cosa que le dije es, este año, como no vamos a tener a quien nos ayude mucho en la casa, yo me voy a encargar de doblar la ropa. Toda la ropa que tú laves, yo la doblo. Y la organizo en los closets. Y entonces ella me dice, ella dura 3 días lavando y me dice al cuarto día, oye, allá en el cuarto tienes una tareita. Entonces lo que yo he hecho este año es que subo todo, cojo una sábana, meto toda la ropa así, como un Papá Noel, me subo al segundo piso, 10 de la noche, todo el mundo durmiendo, pongo Netflix, pongo una mesita alta porque las primeras veces no era larga y mi espalda que terminaba muerta y arranco a doblar. Y doblo, y doblo, y doblo, y doblo, y doblo. Y dejo todo listo. Al día siguiente le digo a los niños, Juanjo, ¿esta camioneta es tuya? Sí, Santi, entonces organizo y reparto. Pero sería importante que pensáramos para nuestro 2025, yo no sé, mi esposa me va a decir, bueno, ahora te vamos a ascender al segundo piso. A barrer y trapear todo el segundo piso. Pero esa es una pregunta potente. De verdad, los invito a que hagan el ejercicio. ¿Qué puntaje pondrían los que viven contigo de tu actitud de servicio? De 1 a 10. Siguiente. Jesús fue un líder mentor. Y mentor es alguien que pasa tiempo, utiliza tiempo y se gasta a sí mismo para reflejar la persona de Cristo en otros. Esa es la definición así tipo Wikipedia de un mentor. Es alguien que pasa tiempo, utiliza tiempo y se gasta a sí mismo para reflejar a Cristo en otros. Jesús lo hizo con 12. Juan 15:13 dice, no hay un amor más grande que dar la vida por sus amigos. Pero podríamos cambiar ese versículo y decir, no hay un amor más grande que el dar mi tiempo por un amigo. Y cuando queremos acompañar a otros, vamos a tener que empezar a dar nuestro tiempo. Y la pregunta sería, ¿a quién estoy acompañando
en el 2024 y a quiénes podré acompañar en el 2025. El éxito de la iglesia depende de que nosotros entendamos esta poderosa verdad de acompañar a otros. Octava. Bueno, aquí la palabra importante es aprender cómo acompañar a otros. Es como el curso, ¿no? Octava. Jesús fue un líder comunicador. Comunica la visión con claridad, con exactitud y con precisión. Una persona que crece es alguien que en esta área de comunicación es alguien que aprende que su sí es sí y que su no es no. 1 Corintios 14:8, me gustó ese versículo. Mire lo que dice. Y lo puse en una versión militar, ¿no? Y si el trompeta del ejército no toca las notas que debe, ¿cómo sabrán los soldados que se les está ordenando prepararse para la batalla? En el ejército, el que toca la diana a las 5 de la mañana se le llama el trompeta. Es un término militar, entonces uno dice, ¡ay, salió el trompeta! Obviamente suena raro, ¿no? La expresión. Pero lo que quiere decir ese versículo es que si yo no sé comunicarme bien, voy a tener problemas. Y dice que todos nos comunicamos de forma diferente. Pero nuestra comunicación depende de dos fondos. Uno, de nuestra personalidad. Si usted es extrovertido, se va a comunicar de una manera. Si usted es introvertido, se va a comunicar de otra. Si usted es analítico, se va a comunicar de una forma. Y si es intuitivo, se va a comunicar de otra. O sea, nuestra personalidad marca la manera en que nos comunicamos. Pero no solamente nuestra personalidad. Lo otro es nuestra historia. Y nuestra historia quiere decir que si yo crecí en una familia donde éramos muy callados, cuando yo me comunique siendo adulto, voy a comunicarme calladamente. ¿Se entiende? Y si crecí en una familia que era muy volátil, entonces yo me voy a comunicar volátilmente. Algunas familias son más volátiles, unas son más tranquilas. Algunas familias se turnan para hablar y otras familias se interrumpen para hablar. Y entonces cuando uno crece en esa familia y llega al matrimonio y la esposa le pone tarjeta roja todo el tiempo, dice, pero es que tú me interrumpes. Sí, yo crecí, en mi historia era que en la casa todos nos interrumpíamos. Pero ella viene de un hogar donde nadie hablaba. Todo era... ¿Verdad? Y bueno, es como un poquito mi historia, ¿no? Mi historia ha sido decirle a mi esposa, no nos paramos de esta mesa hasta que hablemos todo. Y ella, no tengo nada más que hablar. Y yo, O yo le digo una pregunta potente, ¿qué piensas de esto? Te digo en 2 días. No, oye. 2 días ahí, cha. Pero eso depende de la familia en que crecimos. Para ser un buen comunicador hay que aprender a comunicarse efectivamente. Lo que hay que aprender es comunicación efectiva. Pregunta, ¿qué tantas discusiones tuvimos en el 2024 por la manera en que nos comunicamos? Y la otra pregunta, ¿cómo podríamos mejorar nuestra comunicación en el 2025? ¿Cómo podríamos mejorar la comunicación? Ser más efectivos. De decir, ojo, comunicarse no es hablar. Uno comunica con los ojos. Uno comunica con el Uno comunica con la mirada. Uno comunica con la puerta cerrada cuando el esposo llega. Uno comunica todo el tiempo. Entonces, hay que aprender cómo mejoramos nuestra comunicación. Número 9. Jesús fue un líder sufridor. Fue un líder sufridor. Y ser un líder sufridor es estar dispuesto a sufrir, pero también es estar dispuesto a sobrevivir el conflicto. Dice Mateo 23:1. Los maestros de la religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, dijo Jesús. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Eso fue fuerte. Jesús
Jesús aprendió, o él era experto en manejar el conflicto. Y hay 4 niveles de conflicto. Se los voy a compartir muy rápidamente. El nivel número 1, hay conflictos fundamentales. Y los conflictos fundamentales sí o sí toca confrontarlos. Sí o sí hay que pelearlos. No nos podemos quedar callados. No podemos ser pacíficos ante un conflicto fundamental. Un conflicto fundamental tiene que ver con la verdad. Cuando Jesús tenía que decirle a los fariseos sus 3 cosas, se las dijo. Así, le dijo a sus 12, venga, a ellos escúchenlos, pero no los sigan. Así de frente. ¿Verdad? Esos son los conflictos fundamentales. Hay otros que son los conflictos internos. Y los conflictos internos son aquellos que no se confrontan, se negocian. ¿Qué significa que se negocia? Por ejemplo, cuando a Jesús le preguntan, ¿hay que darle al César los impuestos? Y él no dijo, no, por supuesto que no, el César no. Él dijo, claro, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo negoció. El nivel de conflictos que hay que transformar. Es el tercer nivel, los que hay que transformar. Cuando los discípulos estaban peleando por quién iba a ser el mayor. Y le dijeron, la mamá, ¿no? Doña Zebedeo, le dice a Jesús, en tu reino, mis hijos se pueden hacer a la derecha y a la izquierda. Y dice ahí el evangelista, ¿no? Juan, que era el escriba de Jesús. Dice Juan en su línea, y los 10 otros lo escucharon y se indignaron. Porque la mamita de estos 2 dijo, a la derecha y a la izquierda. O sea, los consentidos del pastor. Y los otros 10 se indignaron. Jesús no confrontó ese conflicto, sino que lo transformó en una enseñanza. Y dijo, en mi reino, el que quiera ser el primero tiene que hacerse el más esclavo de todos. Y listo, ¿no? Y el cuarto son los conflictos que hay que obviar. O sea, hay unos conflictos que no hay que hacer nada. ¿Para qué pelea? Yo creo que mi esposa aplica mucho ese. Es indiferente todo el tiempo. Pero hay momentos en que vamos a tener que confrontar. Ahora, la técnica es aprender a resolver conflictos. Dice una frase, ¿no? El pastorado es un lindo ministerio si no tuviera que ver con personas. Pero voy a decir esto, la vida cristiana, ya no solamente el pastorado, la vida cristiana sería algo muy lindo si no tuviera que ver con personas. Donde hay personas, hay problemas. Donde hay personas, hay conflictos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo tan singulares que yo pienso blanco y él piensa negro. Uno dice Trump y el otro dice Cambra. Uno dice Petro y el otro dice, bueno, no nos metamos en esos temas. Uno dice Millos y el otro dice Santa Fe. Uno dice Alcaraz y el otro dice Sinner. Conclusión, donde hay seres humanos van a haber conflictos. Lo importante es que un líder sufridor, por eso lo dije al principio, sobrevive al conflicto, no es alérgico a confrontar cuando hay que confrontar, pero también sabe cuándo negociar, sabe cuándo transformar, sabe cuándo no hacer nada, simplemente retírese para atrás y no haga nada. Y por último, Jesús fue un líder sostenedor. Y un líder sostenedor es alguien que está pensando en delegar, en la sucesión. ¿A quién estoy enseñándole cómo vivir? En el caso de nosotros, ¿a quiénes? A nuestros hijos. Cada vez que uno está con sus hijos, uno está pensando, no, pues que mi hija aprenda cómo lavar la loza para cuando le toque, ¿no? O que mi hijo aprenda cómo doblar la ropa para cuando le toque, o que mi hijo aprenda a manejar porque ya tiene 16 o 17 y ya tiene que aprender, o que mi hija sepa lo que es ganarse el dinero porque esta vida es dura. Entonces, uno está todo el tiempo pensando en la sucesión. Jesús, dice ahí en Marcos 3:13, después Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con él a un cerro. Y cuando ya todos estaban juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias.
Si usted se da cuenta, eso fue el día 1 del ministerio de Jesús, no fue el día 1 de sus últimos 3 años. Jesús no hizo esto la noche que lo iban a arrestar. Jesús hizo esto antes de comenzar. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos que aprender a delegar y a hacer sucesión, plan de sucesión. Cuando yo no esté, ¿quién va a seguir? ¿Y cómo va a seguir, no? Así es que concluyo con esto, de las 10 características, ¿no? Un líder seguidor debe aprender a seguir. Y para aprender a seguir tiene que practicar la obediencia, número 1. Número 2, un líder que es estratega debe saber planificar. Y para saber planificar tiene que aprender planificación estratégica. Un líder que es buscador debe aprender a aprender continuamente. Y la práctica es el mejoramiento continuo. Un líder que es visionario como Jesús debe aprender a proyectar. Y la práctica es un liderazgo visionario. Un líder que es firme tiene que aprender sobre toma de decisiones. Y la práctica es a tomar decisiones. Un líder que es siervo tiene que aprender a servir, debe saber servir. Y la práctica se desarrolla sirviendo. Un líder que es mentor tiene que aprender a discipular a otros. Y la práctica es aprender a mentorear. Un líder que es comunicador tiene que aprender a comunicar. Y la práctica es aprender comunicación efectiva. Un líder que es sufridor debe aprender a resolver conflictos. Y la práctica es aprender técnicas de resolución de conflictos. Y un líder que es sostenedor debe aprender a delegar. Se especializa en desarrollar planes de sucesión. Entonces, con eso terminamos. ¿En cuál de esas 10 características del liderazgo de Jesús vas a dejar que Él crezca en ti en el 2025? ¿Cuál de las 10, no? ¿Cuál de las 10? Porque tú puedes decir, tengo 5 bien. Sí, tengo 5 bien, pero tengo 5 en el sótano, ¿no? En el piso, olvidadas. Entonces, autoliderazgo. Yo no voy a poder liderar a otros si no me aprendo a liderar primero. Quiero que cierres tus ojos un momentico y pienses en esta pregunta. ¿En cuál de las 10 características de esa forma en que Jesús hizo toda su vida, tal vez yo tengo que pensar y decir, Señor, crece en mí? Y podemos orar un momento y decir, Señor, te pedimos que nos ayudes a pensar en este año que está terminando, pero también a pensar en el 2025, Señor. Ayúdanos a trabajar en nuestro corazón y te damos permiso, Espíritu Santo. Moldea nuestro corazón, moldea nuestra personalidad, moldea nuestra forma de pensar, de ver la vida. Si tal vez traemos muchísimas conductas aprendidas desde la infancia, pero busca, Señor amado, la forma de revelarnos lo que tal vez tú quieres que cambiemos, de los planes que vienen para nosotros, de ti. Tu palabra dice que tú tienes planes buenos para nosotros. Y como cantamos hace un rato, sí y amén, tu palabra no cambia. Señor, queremos decirte que tomamos ese versículo y decimos, tú tienes planes buenos para nosotros. Pero Señor, pedimos que no permitas que nosotros estropeemos esos planes buenos que tú tienes sobre nosotros. No permitas que por tal vez la ceguera, la pereza, la falta de decisión o la ignorancia, no entendamos los planes buenos que tú tienes para nosotros. Y desde ahora, Señor, ponemos los planes del 2025. Ponemos nuestra vida, cada área, Señor, el área de salud, el área física. Ponemos el área espiritual, nuestra relación contigo, Señor. Ponemos nuestra familia, nuestra vida familiar delante de ti, Señor. Ponemos nuestra vida financiera y te decimos, Señor, tú tienes el control de nuestro presupuesto. Ayúdanos a ser buenos administradores.
Queremos visualizar ese 2025, Señor. Si a alguien le falta visión, te pedimos, Señor, trae visión. Trae visión. Ayúdanos a proyectar. Si alguien está con dudas de cómo ver el próximo año, trae tu revelación, Espíritu Santo. Ayúdanos a proyectar, a pensar en los planes que tú tienes para nosotros, para nuestros hijos, para los que viven con nosotros, Señor. Ponemos esos planes delante de ti, Señor. Y te decimos, tal vez tenemos anhelos, tal vez tenemos sueños, deseos personales, pero queremos entender tus propósitos, Dios. Queremos entender tu camino. Y desde ahora te decimos, Espíritu Santo, trabaja en nuestra vida como el alfarero moldea. No importa los años que tengamos, no importa la edad que tengamos, no importa los paradigmas que tengamos, tú puedes transformar. Y te pedimos, Señor, que esa palabra de que tú tienes planes buenos para nosotros sea como esa perla que atesoramos hoy al decir sí y amén. Tu palabra es verdad, tu palabra no falla, tu palabra es una luz que guía nuestro sendero. Te pedimos que esos planes vengan en estos días en revelación a nuestras vidas y que podamos empezar a plasmar esos anhelos, esos planes que tú tienes para nosotros, Señor. Tú quieres que seamos mejores cada día, Señor. Nos ponemos delante de ti, te damos gracias. Y síguenos hablando, Señor. Y sigue trabajando en nosotros, no te rindas. A pesar de nuestra terquedad o a pesar de que a veces no seamos tan perseverantes o tan disciplinados, no te rindas con nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, abrázanos con tu amor y síguenos moldeando. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por estar hoy acá con nosotros y vamos a salir a...